Aquí está. Ay, mi adoradísima sobrina, tu generosidad es increíble, aunque no deja de espantarme. Bueno, quiero que sepas que en este momento tan difícil que estás pasando, Mario y yo... La única cosa que necesito es estar sola. Y claro que lo entendemos, ¿no? Salgan de mi vista y desaparezcan. Ay, sí, claro, pobrecita, es que ella debe estar muy deprimida. Porque todo lo que está pasando es realmente triste. A mí me llega a pasar eso. Mira, Mario. Yo sé. Yo tengo unos ahorros. Mira, si quieres comprar la parte de tu marido, pues yo te lo presto. Muchísimas gracias, Gabriel, pero no lo puedo aceptar. Pues si te lo presto con muchísimo gusto. Yo lo sé, pero es que igual yo no podría pagarte una deuda de ese tamaño. Me pagas cuando puedas, mujer. No, es que ni así. A ver, yo voy a tener un hijo. Ni siquiera sé cómo va a ser mi vida a partir de ese momento. Tener una deuda de ese tamaño, te juro que no voy a dormir. A mí me choca deber dinero y lejos de ser una solución, sería un problema. Pues siendo así, ¿ya sabes lo que vas a hacer? Pues es que la verdad no tengo muchas alternativas ni mucho que pensar, ¿no crees? ¿Pero tú qué opinas? Creo que sería más fácil si ella se prostituyera. Sí, pero si Quique la descubre, la va a llevar a la corte y lo van a usar en contra de ella. Qué lástima. Sí, pero un juez no va a sentir lástima por una ramera. No, no. Sí, además porque ella es una imbécil, ¿no? ¿Porque quiere a su hijo de vuelta? No. Por intentar lo imposible. Bárbara es una inútil, no sabe hacer absolutamente nada. ¿Qué trabajo puede encontrar? Allá ella, que resuelva. Y en cuanto a nosotros, ¿qué hacemos? Adivina. Ya sé, no me digas. Cuando se vaya, Vamos a continuar cavando. ¿Qué tal? Vestida así, de esa manera, podrías encontrar a alguien que te mantenga, pero empleo, no. estoy de acuerdo. ¿Eso es lo que piensan? Fue la mami la que pidió la opinión. Solo estamos siendo sinceros. No se preocupen. Voy a encontrar algo. Mal no está. No, la exmujer de tu hijo es mi familia. Sí, es familia. ¿Ah, sí? Voy a darte un lugar aquí en la tienda para que puedas manejar la contabilidad. Qué bien. Bueno, la mayor parte queda en la computadora. Lo que pasa es que la burocracia todavía exige mucho papel. Ni lo digas. Me vuelvo loca con todo ese papeleo. Todo está quedando en orden, mamá. No me canso de decir que la tienda está quedando hermosa. Sí, está quedando maravillosa. Eso es verdad. Gracias. Sí, Estoy ansioso porque sea la inauguración. Ay, sí. Yo también. Ya empiezo a sentir las mariposas en el estómago. Ajá. Te vendo mi parte, Juan Pablo. Perfecto. Voy a preparar los documentos necesarios con el abogado y con el contador. ¿Tú quieres tener un abogado presente para hacer la negociación? ¿Un abogado? Son los mismos, ¿no? Son nuestros abogados. Además, yo sigo confiando en tu honestidad para los negocios. Está bien, no te preocupes. Sea la cantidad que sea, la voy a pagar al contado. Perfecto. Pues, gracias entonces. Gracias a ti. ¿Esther? ¿Aquí tan sola? De haber sabido, te llamábamos. Estábamos en la línea de producción. Acabo de aceptar vender mi parte de Fina Estampa a Juan Pablo y me estoy despidiendo del lugar. Pero, Esther, tú no puedes hacer eso.
Fina Estampa es parte de tu vida. Y también es parte de la vida de Juan Pablo. Y también es parte de tu vida. Y es parte de la vida de tantas personas que hicieron que este sueño se volviera realidad. Mi salida es la mejor solución, Marcia. Esther, va a ser muy difícil sin ti. Lo sé. Acompáñame al coche, sí. No quiero estar aquí. Ven, acompáñame. Vamos, claro, claro. Manda ayuda al 809 que tiene muchas maletas, ¿sí? Sí, señor. ¿Usted por aquí? ¿Cómo está? Desde que usted y el luchador se fueron de este hotel, todo está en perfecto orden. ¿Podemos conversar un momentito? Pensé que no la iba a volver a ver. ¿O qué? ¿Viene a pagarme el dinero que le presté para el taxi? Porque esa vez no tenía ni para eso. Puedo pagarle, pero depende de una cosita. ¿Sí? ¿De qué cosita? No de demasiado. De un empleo. ¿Cómo? Y puedo comenzar hoy mismo si usted quiere. Por favor, una plaqueta de reservación para la mesa. ¿sí? Allá voy, señor. Simón, la mesa ya está 6 lista. periodistas extranjeros especializados en gastronomía, listísima para su llegada. Eficiente como siempre. Bueno, ahora me toca a mí preparar los menús de degustación, ¿verdad? Y yo me voy a encargar de las bebidas, ¿sí? Por cierto. ¿No llamó Teresa Cristina mientras yo estuve fuera? No, hoy todavía no. ¿Por qué? Qué raro, tampoco llamó a mi celular. Parece que vamos a tener un día tranquilo. Muy tranquilo. Y esa va a ser tu oficina. Está perfecto. De verdad, está súper. Me gusta muchísimo, Griselda. Gracias. De nada. Bueno, yo ahora voy a buscar los papeles para acomodarlos a mi manera. ¿Sí? Permiso. Se lo ve muy serio en lo que hace. Qué raro, ¿no? Con esa cara de... Él es muy competente. Si no, no lo hubiera contratado. El olfato infalible de mamá. Así es. Bueno, a veces también me equivoco, pero bueno. ¿Sabes algo de Bárbara? No. Por ahora nada. Un gran silencio. Eso está muy extraño y no me gusta. No veo por qué se sorprende tanto. Vengo en busca de un empleo. ¿Quieres un empleo en un hotel donde ocupaste una habitación de lujo por tanto tiempo? La verdad fue en el primer lugar que pensé. Además de ser el primero, fue el único. Jamás me hubiera imaginado algo así. Ay, mucho menos. ¿Ya? Entonces, ¿ya me considero contratada? Tranquila, que acabas de hacerme tu solicitud. No debe ser tan difícil conseguir una vacante en un hotel tan grande y lujoso como este. Debes admitir que es una petición bastante inusual. Pero usted me va a ayudar, ¿verdad? ¿Sabes qué? Siéntate. Conversemos. A ver, déjame ver qué puedo hacer por ti. A ver. Ay. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a colocar Marcia. esta... Juan Pablo, la modelista necesita una reunión. Yo necesito que dejes lo que estés haciendo y convoca al abogado y al contador inmediatamente, ¿sí? Ok, si me dices de qué se trata, lo hago ahora mismo. Esther y yo vamos a firmar la disolución del contrato de la empresa. Ella me comentó algo, pero... Juan Pablo, no puedo creer que lleven a cabo esa idea. A ver, Marcia, ¿cómo te explico? Esther ya no es la diseñadora de esta empresa. Yo no me voy a matar trabajando para recuperar mi capital y mantener al hijo de otro. ¿Sí me entiendes? Juan Pablo, por favor, piénsalo bien. Ya lo pensé. Y no hay vuelta atrás. Haz lo que te pedí, por favor. Pero yo no puedo creer que hayas hecho eso. Pues es que no tenía otra alternativa. Pero ¿cómo es que el tipo ese no se da cuenta que está a punto de hacer un pésimo negocio? Sacarte de la sociedad, pues es... Es lo que él quería. Y lo hubiera hecho por las buenas o por las malas. Juan Pablo tiene muchísimo dinero de su familia.
Él puede pagar todos los abogados que quiera y mantener un pleito el tiempo que quiera. Y yo no. No tengo ni el dinero, ni las ganas, ni estoy en condiciones de una pelea. No. Pero cualquiera que te conozca, aunque sea desde hace poco tiempo como yo, pues sabe que Fina Stamper es tu mujer. Era. Mi vida ya cambió. Y dentro de unos meses va a cambiar todavía más. Pues en eso tienes razón. Lo importante ahora es pensar en la salud del bebé. Sí. Eso es lo único que me importa. Mi embarazo, mi bebé, mi salud física y mental. Y además, ya tengo planes. Yo no pienso quedarme mucho tiempo sin hacer nada. Oye, ¿no me quieres contar cuáles son esos planes? ¿Sabes guardar un secreto? Of course, my God. Nunca me pasó por la cabeza la idea de tener una socia. Fue solamente una idea. Pero no te preocupes, Amalia. Yo igual voy a seguir siendo tu clienta. Si no quieres es... Esther, te prefiero como socia. ¿En serio? Esther, además de experimentada, eres una mujer fina, elegante, moderna, talentosa, llena de contactos. Sabes todo al respecto del mundo de la moda. Ay, después de mi doña Olga que me dio sus recetas, ¿qué mejor socia podría tener? ¿Trato hecho? Trato hecho. No te vas a arrepentir. Te lo aseguro, Amalia. No te vas a arrepentir. Una socia. Ay, mi socia. Ay, qué bien. Cuando te vi. ¿Cómo que no puedo ser su recepcionista? Imposible. Los recepcionistas de este hotel son todos graduados de la universidad. Así que de la recepción olvídate. Ok, sea cual sea el cargo, no pretendo irme de este lugar sin un empleo. A ver, ¿qué cargo podrías ocupar que no necesite ser profesional? A ver, aquí hay uno. Mira que tienes suerte. Tenemos una vacante. La cual será ocupada por mí. Siempre y cuando cumplas con los requisitos básicos. ¿Y cuál es la función? Maid.